televidentes, por continuar con nosotros. Ha llegado el momento que usted preste mucha atención. Se siente, tome esa tacita de café y por supuesto nos preste atención a cada una de las recomendaciones que nosotros vamos a dar esta mañana. Y como hoy es 14 de noviembre, vamos a hablar acerca del Día Mundial contra la Diabetes. Y por eso nos acompaña el doctor Antonio Somarriba para hablar de este tema. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Encantado nuevamente de estar por acá con ustedes. A mí me fascina porque siempre compartimos con todos nuestros amigos televidentes grandes noticias y esta vez pues vamos a hablar de la diabetes y es que miramos que 3,7 millones de personas en el mundo están muriendo por esta enfermedad que es bastante silenciosa. Así es, de hecho desde 1500 años antes de Cristo que se comenzó a describir en los papiros de Egipto la diabetes, han muerto miles y miles de personas. No es hasta 1921 cuando Frederick Banting y Best descubren la insulina. Y el día de hoy, 14, se celebra en honor al natalicio de Frederick Banting. Cuando se descubre la insulina, toda esta gran mortandad que había a lo largo de toda la historia de la humanidad decrece dramáticamente y ahora se ha vuelto una enfermedad que, si bien no se puede curar, se puede controlar. Y además de eso, se puede prevenir. Y además de eso, se puede evitar las complicaciones que son la ceguera, la amputación, la insuficiencia renal, etcétera. Doctor, me llama mucho la atención porque generalmente nosotros hablamos de una enfermedad silenciosa, que algunas personas viven con ella durante mucho tiempo y ni siquiera la saben. ¿Qué es la diabetes y cuáles son los principales síntomas de alarma? Además de saber también si hay tipos de diabetes. ¿Cómo no? La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por aumento de la glucosa en sangre y además de eso afecta el metabolismo de las proteínas y de las grasas. Pero el principal punto que nosotros podemos diagnosticar la diabetes es por un aumento de la glucosa en nuestra sangre y puede comenzar con un simple examen en ayunas. Normalmente nosotros tenemos que tener en ayunas entre 60 y 100 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Cuando es diabético, entonces aparece ya, en vez de 100, aparece 126. De 126 en adelante podemos decir que estamos diagnosticando diabetes. Hay un margen que está entre 100 y 125. A ese margen que está allí le llamamos prediabetes y es en ese momento que nosotros podemos prevenirla. Hay una gran cantidad de pacientes que son prediabéticos que no necesariamente tienen que llegar a ser diabéticos. Eso es lo que le iba a decir. Ser prediabético quiere decir que no somos diabéticos, pero que podemos llegar a serlo. Podemos hacerlo en un gran porcentaje, tiempo. Pero podemos prevenirlo en ese momento si nosotros hacemos acciones como, por ejemplo, tomar medicamentos adecuados, hacer ejercicio, bajar de peso, comer sano. De tal forma de que si nosotros evitamos que lleguemos a la diabetes, nos evitamos una gran cantidad de complicaciones. Pero tenemos esa oportunidad, a pesar que nosotros tenemos una gran carga genética como latinos y carga genética de nuestros padres, digamos si su papá fue diabético o su mamá fue diabético, hay un gran porcentaje que usted pueda padecer de diabetes, pero no es una regla general que va a padecer. Por lo tanto, si tiene esos factores de riesgo, lo mejor es mantener su peso controlado, hacerse exámenes regulares al menos una vez al año para saber cómo están sus niveles de glucosa y así de esa manera prevenirla. Las comidas que tenemos que evitar al momento que ya descubrimos que tenemos diabetes. Bueno, usted sabe que los alimentos se clasifican básicamente en tres grupos grandes: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El mayor porcentaje de la energía que nosotros utilizamos durante el día proviene de los carbohidratos. Así es. Estos carbohidratos no se deben de quitar totalmente de la dieta, porque si nos quitamos esos carbohidratos, entonces caemos en un estado de desnutrición. Entonces los carbohidratos, hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos que nos hacen daño. Igual que grasas buenas y grasas saturadas. Exacto. Entonces los carbohidratos buenos son los que generalmente tenemos en casa: el arroz, los frijoles, la fruta, el maíz, las papas, la yuca, el pipián, todo eso son carbohidratos complejos que son buenos para ingerir. Pero los carbohidratos malos son aquellos que están refinados, por ejemplo, el azúcar blanco, el azúcar moreno. Entre más refinada nosotros la encontramos en los diferentes supermercados, pulperías, pensamos que es la mejor. Sí, pero realmente lo que provoca, además de aumentar de peso, es una resistencia a la insulina. Entonces, cuando el paciente ya es prediabético o es diabético, lo que tiene que evitar es el azúcar blanco, ni un puntito, porque muchos dicen, vamos a un cafecito simplón, dice. No, ni un puntito porque eso lo eleva a 500 o 400. Evitar entonces el azúcar blanco, el azúcar moreno, la miel, el almíbar, el atado de dulce, los picos, la repostería. Ay, lo más rico que nosotros podemos tener en nuestro país. Pero hay que evitarlo. Pero realmente son cosas pocas en relación a todo lo que se puede comer de la flora y fauna de Nicaragua. Doctor, me llama mucho la atención porque estamos viendo que hay algunas enfermedades que vienen asociadas
a la diabetes. Y estábamos hablando días anteriores acerca de la alimentación, del sobrepeso, pero también me llama la atención que usted estaba mencionando también el hecho de que podemos quedar ciegos, las amputaciones que puede haber en diferentes partes de nuestro cuerpo, y además también el hecho de que se puede complicar un poco más el hecho que nosotros tengamos una heridita, alguna operación de rutina que nosotros vayamos a tener y nos damos cuenta hasta ese momento que tenemos diabetes. Exacto. Una vez que se ha diagnosticado la diabetes, lo mejor es mantener un control adecuado del sistema metabólico, ¿no? Es decir, que la glucosa esté lo más cercano posible a lo normal y control de lípidos. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a aparecer las complicaciones. Vamos a ver, de la mayor cantidad de piernas que se cortan en el mundo, más del 50% son de pacientes diabéticos. Pero son pacientes diabéticos no controlados, que quede claro, no es que todos van a ser así. La mayor parte de los pacientes que se quedan ciegos en el mundo son por causa de la diabetes. La mayor parte de pacientes que van a una insuficiencia renal también son diabéticos. Infarto agudo al miocardio, la mayoría son diabéticos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les da a ellos? Bueno, porque no se lograron controlar. Ese es el objetivo de nosotros aquí en este programa. Tratar de prevenir esas complicaciones. ¿Mediante qué? Mediante la educación. ¿Qué decirle al paciente? Bueno, de que no todo está perdido, que él puede tener una vida sumamente sana y plena, siempre y cuando lleve sus controles y su metabolismo adecuado con sus tabletitas y su dieta adecuada. Lo primero, doctor, que nosotros estamos viendo, y me llamaba también la atención, que era parte de la introducción que nosotros tenemos en nuestro segmento Vivir Mejor, era que también el hecho de los países pobres, que son los que sufren un poco más. Pero estamos viendo que en nuestro país algunas veces también este tipo de medicamentos son de venta libre. Nosotros lo podemos estar adquiriendo, pero siempre con el cuidado de tener a un especialista a la par que nos dé el seguimiento, porque recordemos que cada una de las enfermedades, pues conforme el tiempo van aumentando y nos va dando siempre un poco más de complicaciones. Pero además es quitarle esa venda que ustedes tienen, amigos, que ya pensamos, usted tiene azúcar y me voy a morir, ya no voy a poder comer esto, ya no voy a poder hacer el otro, ya me voy a tener que poner insulina, me voy a tener que tomar 1, 2, 3, 4 pastillas en el día, y ya lo complicamos y aterrorizamos una enfermedad que en realidad, como usted estaba diciendo, podemos vivir y podemos controlarlo. Y eso es lo mejor. Si nosotros queremos estar con nuestra familia y tener un poco más de tiempo, pues tenemos que controlar esta enfermedad. Tener una mejor calidad de vida para así poder disfrutar de la familia y del tiempo que tenemos en este mundo, ¿no? Ahora, ha dicho algo muy importante, que es la mayoría de pacientes diabéticos tiene un temor, y no solo los pacientes, sino que también los médicos, el uso de la insulina. Y eso es totalmente infundado. Nosotros producimos... ¿Hay diferentes tipos de insulina también? Sí, hay de acción rápida, de acción intermedia, de acción lenta. Una cristalina, creo yo, que alguna vez escuché, de acción súper rápida, y al mismo tiempo también es cuando no se puede controlar. No, sí, ahí está la cuestión. Lo que pasa es de que en la diabetes, habíamos dicho de que hay diabetes, se puede clasificar en tipo 1 y tipo 2. Y tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella en la cual el páncreas no produce para nada insulina. Y eso usualmente se da en la gente joven. Y la otra es aquella de que la resistencia a la insulina es enorme. O bien que el páncreas ha dejado de producir insulina, pero aún produce un poco, entonces se puede controlar con tabletas. Pero eso no quiere decir de que no podemos utilizar insulina desde el inicio, porque como hay una falta de insulina, lo que hacemos nosotros es sustituirla. Es una hormona que no causa daño, es una hormona de que no te va a dejar ciego, una hormona de que ahora las insulinas vienen en unos lapiceritos y con unas agujitas tan mínimas que no se siente ni siquiera el pinchazo, y es solo una vez al día. Después el resto del día pues ya no hay que inyectarse. Entonces es un mito que se ha creado a lo largo del tiempo, que la insulina es cuando ya el paciente ya no puede hacer nada. La etapa prácticamente final, eso que nosotros le podemos decir. Eso es mentira. ¿Por qué? Imagínense, un niñito que tiene insulina, que tiene, diabetes de tipo 1 de 5 años, se inyecta 3 veces al día y es lo que le mantiene la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que uno come nosotros secretamos insulina, pero como él no tiene, hay que ponérsela. Entonces, si le hiciera daño a ese niñito, usted se imaginará. Entonces, él puede desarrollarse plenamente utilizando la insulina, que es la hormona que le falta. Nosotros los adultos, cuando tenemos diabetes, también podemos utilizar la insulina sin ningún problema. Entonces, hay que quitar ese miedo. Además de eso, podemos utilizar tratamiento oral, que es lo más común. La diabetes tipo 2 es la que más existe en el mundo. El 90% de diabéticos es tipo 2. ¿Por qué? Bueno, por los niveles de azúcar que se elevan cuando uno es obeso, tiene una sobrepeso, cuando tiene hábitos de que son muy sedentarios, cuando tiene una carga genética de sus padres, etcétera, pues.
Vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a que marquen el 2222-2554 y hagan las consultas que ustedes tengan en nuestro especialista. Doctor Somarriba, me llama algo mucho la atención y es la diferencia que nosotros podemos encontrar o el sistema de alarma que como padres generalmente tenemos que estar siempre pendientes tanto de la alimentación como de los cambios que nuestros hijos van teniendo. Y conocí un caso de un niño que igual a los 5 años pues su vida cambió y comenzaba a ver que se sentía un poco desvanecido, no estaba prestando mucha atención en clase, no estaba viendo bien y entonces muchas veces como padres pues lo asociamos a algo normal del crecimiento, le dolían mucho su huesito. Orinaba bastante. Orinaba bastante y tomaba poca agua. Y entonces ahí es donde nos ponemos a pensar, como padres muchas veces decimos, sí, es que mi hijo, bueno, la orina no le presté mucha atención, pero el cansancio y todo es conforme él va creciendo. ¿Cuál es ese signo de alarma que nos tiene que poner, como dicen, así a los padres de familia? Bueno, los signos de alarma básicos En niños. son igual de niños y adultos es lo mismo. Igual. Entonces, la poliuria, que significa orinar mucho. Si el niño va a orinar muy frecuentemente, y eso va a conllevar a una deshidratación, por lo tanto le va a dar sed, entonces va a haber polidipsia, es decir, aumento de la cantidad de ingesta de líquido. Entonces tenemos orinadera y bastante sed. Lo otro puede ser pérdida de peso. Rápido. Exacto, puede haber pérdida de peso rápido de tal manera de que se ve delgadito. No todo, en este caso no necesita ser obeso, sino que puede ser un niño delgadito, un adolescente adelgadito. Y que estemos viendo que él tal vez está comiendo de una manera normal, pero sí está bajando la cantidad. Y después viene la otra P, que es la polifagia, es decir, aumento de la que come, incluso puede comer más, pero a pesar de que come más, sigue bajando de peso. Entonces, ojo entonces con la orinadera, con la sed, el apetito, la pérdida de peso, que el niño, como dijo usted, se iba a la escuela y se sentía cansado y un poco deteriorado y tal. Entonces lo primero que hay que hacer ante eso es hacer un examen de orina, de sangre. Vamos a recibir la llamada telefónica. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿le puede bajar y escucharnos nada más por medio de su teléfono? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hablo de Jinotega. Estoy hablando, es una persona diabética. Tengo 75 años y tengo 11 años de padecer de diabetes. Yo he estado controlándomela con la pastilla. Últimamente el médico que me ha estado viendo me ha recetado la metformina, pero junto con la dimeniclamide de 4 miligramos, y pues me la he controlado un poco. Yo le pregunto al doctor cuál es lo mínimo y lo máximo que debe tener un diabético. Yo ahorita actualmente la tengo de 150. ¿En ayunas? ¿Cómo dice? ¿En ayunas esa cifra es? Claro que en ayunas me tomo la prueba, porque me la hago en la casa con el glucómetro. Correcto. Cuando me casita con el internista, pues la hago en la clínica regional. Pero yo le pregunto al doctor, ¿cuál es la mínima y la máxima? Yo soy tipo 2, porque el doctor ya me lo ha dicho que soy tipo 2. Los padecimientos que yo tengo es dolor en las rodillas, adormecimiento y nada más, eso es todo lo que yo padezco, ¿verdad? Y cuando yo me echo de ver que la tengo un poco alta es cuando tengo orinadera y sed y ansiedad de comer. Que muchas veces dicen, ay, estoy comiendo mucho, Los médicos acá me han dicho de que yo puedo comer, que no debe de comer porque entonces me voy a morir. Pero muchísimas gracias por su consulta, ¿verdad? Es que en realidad, para que las personas miren de que no es mentira lo que estamos hablando, que son los síntomas reales, alguien nos estaba llamando y nos estaba contando pues parte de su experiencia. Sí, es una señora con muy síntomas muy informada y con síntomas muy floridos y tal. Eso es lo importante, que ella domine toda esa información para que ella pueda cuidarse a sí misma. Ella habló que tiene un glucómetro. Bueno, los glucómetros son un arma tremenda para combatir a la diabetes. Actualmente los glucómetros están a precios muy bajos. Lo ideal es de que se haga un programa con cada uno de sus médicos. Por ejemplo, yo a mis pacientes les digo que se tomen la glicemia en ayunas y me lo manden por WhatsApp.
y se tomen la glicemia antes de la cena y me lo manden por WhatsApp para de esa manera yo saber si hay que aumentarle un poquito la dosis o bajarle un poquito la dosis, y si está alta, entonces qué comió. Entonces, ahora en este momento la información viaja rápidamente y es uno de los mecanismos que nosotros podemos utilizar para combatir, a favor para combatir la diabetes. Entonces, ella tiene casi todo eso y mire usted de que los médicos la han orientado bien. Ahora, en cuanto a lo que ella pregunta, bueno, yo decía, en ayunas lo que tiene que hacer, cuando se pincha el dedito, la glucosa debe aparecer lo más cercano a 100, pero muchas veces no se logra. En este caso de paciente, nosotros consideramos de que de 140 hacia abajo, podríamos decir que está bastante controlada. De 140 hacia abajo. Y luego, después de comer, 2 horas después de comer, si tiene de 180 hacia abajo, podemos decir también que está controlada. O sea, no necesita tener 100, sino que en ese pequeño rango de 100, entre 100 y 140 en la mañana, en ayunas, y luego 2 horas después de comer, entre 180 hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que darle un poco de espacio a un metabolismo que ya ha sido deteriorado durante años, porque cuando uno se descubre la diabetes, no significa que comenzó desde ahorita, sino que tiene ya por lo menos 10 años del metabolismo de venir siendo alterado. Entonces, en esos 10 años se perdió la oportunidad de prevenirla, porque no hubo un control, pues, digamos, de lo que estábamos hablando, pues, de los prediabéticos. Así. Entonces, no es que aparece súbitamente, sino que ya tiene un proceso largo, incluso hasta de 10 años de desarrollo. Ya tiene un rastreo que nosotros podemos estar realizando, doctor. Exacto. Para ir finalizando, ¿cuáles son los consejos que le da a la población para evitar ser diabético? Bueno, las guías generales, ¿no?, de una vida sana, que hemos hablado muchas veces aquí con usted, es de que siempre manténgase en movimiento, es decir, que la actividad física sea una de sus prioridades, porque eso le va a traer aumento de las defensas, de la hormona. Poner activo nuestro organismo también. Al poner activo el organismo, comienza a generar una serie de sustancias químicas que en primer lugar lo hacen sentir bien a uno. La depresión se disminuye. Y eso aumenta la felicidad, aumenta también, sí, eso es lo que nosotros queremos llegar a que ustedes, amigos, pues tengan. Exacto, entonces tenemos la actividad física, ¿no? Al menos caminar 30 minutos, puede comenzar 10 por medio y luego 30 minutos diarios. Eso es lo ideal, ¿verdad? No necesita llegar a ser un físico-culturista, pero sí moverse. 2, bajar de peso lo más que pueda. Pues tampoco es de que van a tener unas dietas estrictas, de tal forma de que más bien causen depresión y más bien que la gente se corra cuando oye la palabra dieta, sino un plan alimenticio de comida sana, evitando todo lo que hablamos anteriormente, que son los azúcares refinados, ¿verdad? Y los productos enlatados también. Los productos enlatados que ya vienen con azúcar. Por ejemplo, los jugos que vienen en lata o en caja ya tienen azúcar. Hay que eliminárselo a los niños, por cierto. Otras veces, incluso algunos productos que vienen en polvo, que uno cree, más lo endulza más, ya traen el azúcar integrado. Incluso algunas cebadas me he dado cuenta que traen azúcar. Entonces, la alimentación. Lo otro es de que si ya tiene prediabetes o diabetes, bueno, que cumpla su tratamiento y que esté en constante comunicación con su médico. Y, si es posible, comprar un glucómetro, que es una inversión que nos va a salvar la vida. Exacto, es lo mejor que puede hacer. Muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Por supuesto, a ustedes, amigos televidentes, por estar pendientes de su segmento Vivir Mejor. Nosotros nos vamos con Jennifer Magenta, que tiene grandes sorpresas para todos nosotros.